Mi nombre es Víctor Salazar y durante 12 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en el Museo Nacional de Antropología de Monterrey. Durante más de una década recorrí esas salas, vigilé esas vitrinas, conocí cada rincón de ese edificio imponente. He visto sombras que resultaron ser reflejos, he escuchado sonidos que eran simplemente las estructuras del edificio adaptándose a la temperatura nocturna. He respondido a falsas alarmas más veces de las que puedo contar. Me consideraba un profesional inmune al miedo, alguien que entendía perfectamente la diferencia entre lo inquietante y lo genuinamente inexplicable. Pero lo que experimenté durante mi último turno, lo que presencié en esas horas silenciosas de la madrugada, destruyó cada una de mis certezas y me obligó a presentar mi renuncia a las 72 horas de lo ocurrido. Todavía puedo sentir el frío metálico de esas salas a las 3 de la mañana, el olor particular a piedra antigua y productos de conservación. Y todavía veo, cada vez que cierro los ojos, lo que no debería haber estado allí. Pero antes de continuar, si esta experiencia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad nocturna o en museos. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes, especialmente si han sentido esa sensación de que algo no está bien en un lugar que debería estar vacío. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella madrugada que cambió mi vida para siempre. El Museo Nacional de Antropología de Monterrey es una estructura impresionante de 4 pisos, que alberga una de las colecciones más importantes de arte y artefactos precolombinos del norte del país. El edificio combina arquitectura moderna con elementos que evocan las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Las salas principales están distribuidas en el segundo piso, donde se exhiben piezas extraordinarias de las culturas azteca, maya, olmeca y tolteca. La pieza central de la colección es una réplica exacta del calendario aztec de Piedra del Sol, de casi 4 metros de diámetro, ubicada en el vestíbulo principal bajo una claraboya que durante el día permite que la luz natural ilumine la talla intrincada. Como guardia nocturno del turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, mi rutina era metódica y precisa. El museo cuenta con un sistema de seguridad de última generación, 120 cámaras de circuito cerrado, sensores de movimiento en cada sala, detectores de cambios de temperatura que alertan sobre presencia humana, y un sistema de alarmas conectado directamente con la estación de policía más cercana. Mi trabajo consistía en realizar rondas cada hora y media, monitoreando las pantallas de seguridad en la sala de control ubicada en el primer piso, verificando puertas y ventanas y registrando cualquier anomalía en el libro de guardia. El edificio permanece con iluminación mínima durante la noche, solo luces de emergencia en los pasillos y un sistema de iluminación focal que mantiene iluminadas las piezas más valiosas. El silencio es absoluto, quebrado únicamente por el zumbido suave del sistema de climatización que mantiene temperatura y humedad constantes para preservar las antigüedades. Trabajaba en turnos rotativos con mi compañero Tomás Aguirre, quien cubría las noches que yo tenía libres. Tomás era un hombre de 52 años, veterano de seguridad con más de 20 años en instituciones culturales. Compartíamos información sobre cualquier irregularidad menor, puertas que tendían a aflojarse, sensores que ocasionalmente daban falsas alarmas, ese tipo de detalles que solo conoces después de años en el mismo lugar. El protocolo de seguridad era estricto: registro de entrada con escaneo biométrico, verificación de todas las cámaras antes de comenzar la ronda, comunicación por radio con el centro de monitoreo central cada 2 horas, y procedimientos específicos para cualquier situación fuera de lo común. La sala principal del segundo piso, donde ocurrió lo que voy a narrar, es un espacio rectangular de aproximadamente 30 metros de largo por 20 de ancho. El piso es de mármol pulido color gris oscuro que refleja las luces focales como un espejo.
A ambos lados de la sala se encuentran pedestales de 2 metros de altura que sostienen máscaras ceremoniales, figuras de piedra, vasijas decoradas y esculturas de deidades antiguas. Hay aproximadamente 40 piezas distribuidas en este espacio. En el centro exacto, bajo un foco halógeno potente que desciende del techo a 6 metros de altura, está la réplica del calendario solar. Las paredes son de un concreto pintado de color beige claro y ventanas altas cerca del techo permiten la entrada de luz lunar durante ciertas noches. La temperatura en esta sala se mantiene constante a 18 grados centígrados. Aquella madrugada en particular comenzó como cualquier otra. Había llegado a las 10:40 de la noche, 15 minutos antes del cambio de turno, como siempre hacía. Mauricio Delgado, el guardia del turno vespertino, me informó que todo había estado tranquilo, sin visitantes rezagados ni incidentes. Realicé mi verificación estándar del sistema de cámaras, todas funcionando correctamente, todas las salas vacías como debían estar. Preparé mi termo de café, revisé mi linterna y radio, y me instalé en la silla de la sala de control. Las primeras 2 horas transcurrieron sin novedades. Realicé mi primera ronda a las 12:30, recorriendo el primer piso, verificando puertas de emergencia, comprobando las salas de almacenamiento. Todo estaba en orden perfecto. A la 1:40 de la madrugada comencé mi segunda ronda, esta vez enfocada en el segundo piso donde están las exhibiciones principales. Subí por la escalera oeste, mi linterna iluminando los escalones de mármol. El edificio estaba en ese silencio particular de la madrugada, ese tipo de quietud que hace que cada uno de tus pasos resuene. Entré a la sala principal y, como siempre, mi mirada fue inmediatamente al calendario solar bajo su foco. La pieza es verdaderamente impresionante, incluso después de verla miles de veces. Los detalles tallados parecen cobrar vida con las sombras que crea la iluminación focal. Pero esa noche noté algo diferente. El foco que normalmente iluminaba el calendario con luz blanca constante estaba parpadeando levemente. No era un parpadeo dramático, sino una fluctuación sutil, como si el voltaje estuviera experimentando pequeñas variaciones. Me acerqué y saqué mi registro para anotar el detalle. En 12 años, ese foco nunca había presentado problemas. El sistema eléctrico del museo es redundante, con generadores de respaldo y reguladores de voltaje, precisamente para evitar fluctuaciones que pudieran afectar la conservación de las piezas. Anoté la hora y la anomalía, decidiendo reportarlo al equipo técnico en la mañana. Continué mi recorrido, examinando las vitrinas laterales. Todas las piezas estaban en su lugar, las máscaras ceremoniales con sus expresiones talladas observando el vacío, las figuras de guerreros y sacerdotes inmóviles en sus pedestales. Verifiqué los sensores de movimiento en cada esquina de la sala. Todos mostraban sus luces verdes, indicando funcionamiento normal. La temperatura, según el termómetro digital en la pared, marcaba exactamente 18 grados. Todo parecía estar en orden, excepto por ese foco parpadeante. Regresé a la sala de control y revisé las cámaras de la sala principal en el monitor. Desde el ángulo de la cámara principal, podía ver el calendario solar y las primeras filas de pedestales. El parpadeo del foco era visible en la pantalla, confirmando que no era una ilusión óptica de mi parte. Verifiqué el registro del sistema eléctrico en la computadora. Todos los parámetros mostraban valores normales. Extraño, pero no alarmante. Decidí mantener vigilancia adicional en esa cámara específica. A las 2:30 de la madrugada, mientras revisaba documentación en la sala de control, escuché un sonido a través del sistema de audio conectado a las cámaras. Era un ruido muy tenue, como un roce, proveniente de la sala principal del segundo piso. Aumenté el volumen del audio y me concentré. El sonido se repitió, definitivamente un roce, como si algo se deslizara sobre el piso de mármol. Inmediatamente revisé la cámara de esa sala. En la pantalla todo parecía estar igual, las piezas en sus lugares, el calendario bajo su luz parpadeante. Pero definitivamente había escuchado algo. Tomé mi linterna y radio y subí nuevamente al segundo piso. Esta vez subí con mayor cautela, consciente de cada sonido.
Al llegar a la entrada de la sala principal, me detuve en el umbral y escaneé el espacio con mi linterna. Todo parecía exactamente como lo había dejado 20 minutos antes. Me adentré en la sala, dirigiéndome directamente al calendario solar. Caminé alrededor del pedestal circular que lo sostenía, verificando que no hubiera nada fuera de lugar, ningún objeto que pudiera haber caído, ninguna señal de movimiento. Entonces lo vi. En el piso de mármol pulido, a aproximadamente 3 metros del calendario, había marcas. No eran marcas viejas ni parte del diseño del piso. Eran marcas recientes, líneas tenues pero visibles bajo mi linterna, como si algo pesado se hubiera arrastrado por el mármol. Las marcas formaban un patrón semicircular que comenzaba en la base de uno de los pedestales laterales y se extendía hacia el calendario solar. Mi primer pensamiento fue que quizás el personal de mantenimiento había movido algo durante el día y no había limpiado completamente, pero eso no tenía sentido. El equipo de limpieza es meticuloso y además yo mismo había inspeccionado ese piso hacía menos de 2 horas y no había visto nada. Me arrodillé para examinar las marcas más de cerca. Eran superficiales, no rayones profundos, más bien como un roce que había dejado un residuo ligeramente más opaco que el mármol brillante circundante. Pasé mi dedo enguantado sobre una de las líneas. El residuo era levemente pegajoso, como si algo húmedo hubiera pasado por allí. Eso era completamente anómalo. El museo mantiene humedad controlada precisamente para prevenir condensación o cualquier tipo de humedad que pudiera dañar las piezas. Me puse de pie y examiné el pedestal más cercano de donde parecían originarse las marcas. Sostenía una máscara ceremonial olmeca de jade verde, una pieza particularmente valiosa de la colección. La máscara estaba exactamente en su posición correcta sobre el soporte acolchado, sin señales de haber sido movida. Pero entonces noté algo más inquietante. El cristal de la vitrina protectora que cubría la máscara tenía condensación en su interior. Pequeñas gotas de humedad se habían formado en la superficie interna del cristal, algo que nunca había visto en todos mis años allí. El sistema de climatización está específicamente diseñado para prevenir exactamente eso. Saqué mi radio y contacté al centro de monitoreo central. Control, aquí Salazar, en Museo de Antropología. Reportando anomalía en sala principal, segundo piso. Solicito verificación de sistemas de climatización y revisión de grabaciones de cámara de las últimas 2 horas. La respuesta llegó después de unos segundos. Recibido, Salazar. Verificando sistemas. ¿Puede describir la anomalía? Expliqué las marcas en el piso y la condensación en la vitrina. Hubo una pausa antes de que respondieran. Sistemas de climatización muestran funcionamiento normal, temperatura y humedad dentro de parámetros. Revisando grabaciones ahora. Mientras esperaba la respuesta, recorrí lentamente la sala, examinando cada pedestal, cada vitrina. En 3 pedestales adicionales, encontré la misma condensación inexplicable en el interior de los cristales protectores. Y en el piso, ahora que sabía qué buscar, podía distinguir más marcas sutiles, todas ellas convergiendo en una dirección, hacia el calendario solar en el centro de la sala. Era como si múltiples objetos o algo se hubieran desplazado durante la noche desde sus posiciones en los pedestales hacia el centro. Mi radio crepitó. Salazar, hemos revisado las grabaciones de las cámaras de las últimas 3 horas. No se detecta movimiento en la sala. Las piezas permanecen estáticas. Sin embargo, hubo una pausa inquietante. ¿Sin embargo qué?, pregunté. Hay algo extraño en las grabaciones. A las 2:22 de la madrugada, durante aproximadamente 40 segundos, todas las cámaras de esa sala específica muestran interferencia visual, como estática. Luego, vuelven a la normalidad. Podría ser un problema técnico momentáneo, pero es inusual que afecte solo a esas cámaras y ninguna otra. 40 segundos de interferencia, justo antes de que yo escuchara el sonido de roce. ¿Hay registro de qué causó la interferencia?, me pregunté. Negativo. Los sistemas técnicos no muestran ninguna anomalía. Voltaje estable, sin cortes de energía, sin interferencia electromagnética detectada.
Vamos a enviar un técnico en la mañana para revisión completa. Colgué el radio y me quedé allí, en medio de la sala bajo el calendario solar y su luz parpadeante. La sensación de inquietud que había estado creciendo en mi pecho se intensificó. En 12 años de experiencia, había aprendido a distinguir entre ansiedad infundada y genuina preocupación profesional. Esto era lo segundo. Había señales físicas de algo irregular. Las marcas en el piso, la condensación imposible, la interferencia en las cámaras. Pero no había explicación lógica. Decidí aumentar la frecuencia de mis rondas. Regresé a la sala de control y configuré las cámaras de la sala principal para que grabaran en resolución máxima y con sensibilidad de movimiento aumentada. Si algo, cualquier cosa, se movía aunque fuera 1 milímetro, el sistema lo detectaría. También aumenté el brillo de los monitores para poder observar con mayor detalle. A las 3:10 de la madrugada, estaba observando los monitores cuando noté algo en la cámara de la sala principal. El foco sobre el calendario solar, que había estado parpadeando levemente durante las últimas horas, dejó de parpadear. Simplemente se estabilizó, proyectando luz blanca constante. Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio, la sensación de inquietud se intensificó. ¿Por qué se estabilizaría ahora, después de horas de fluctuación? Entonces vi algo en el monitor que hizo que mi corazón se acelerara. Las sombras proyectadas por las estatuas y máscaras en los pedestales laterales, sombras que debían ser estáticas bajo iluminación constante, parecían moverse. Era extremadamente sutil, como un ondular casi imperceptible, pero estaba allí. Me incliné hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. No era una ilusión. Las sombras se alargaban y contraían ligeramente, como si las fuentes de luz estuvieran moviéndose, pero las luces focales están fijas en el techo. Inmediatamente tomé mi linterna y subí corriendo al segundo piso. Esta vez no me moví con cautela. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que las cámaras estaban captando. Llegué a la entrada de la sala principal, y lo que vi me detuvo en seco. La sala estaba más fría, significativamente más fría. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire, algo imposible dado que el sistema de climatización debería mantener los 18 grados constantes. El termómetro digital en la pared ahora marcaba 11 grados centígrados, una caída de 7 grados en menos de media hora. Pero lo que realmente captó mi atención fue el calendario solar. La superficie de la piedra, que siempre había lucido mate y opaca bajo la iluminación artificial, ahora parecía brillar con un fulgor muy tenue, casi imperceptible. Era como si la piedra misma estuviera emitiendo una luz débil de color azul verdoso. Me acerqué lentamente, mi linterna apuntando hacia la pieza monumental. El brillo era definitivamente real, no un reflejo de mi linterna ni de las luces de la sala. Extendí mi mano cautelosamente hacia la superficie del calendario. A medio metro de distancia, pude sentir algo que solo puedo describir como vibración. No un sonido, no un movimiento visible, sino una vibración que parecía emanar de la piedra misma, perceptible como una presión suave en el aire. Retiré mi mano inmediatamente. Esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La piedra era una réplica, creada hace 20 años con técnicas modernas. No había nada en su composición que pudiera explicar lo que estaba presenciando. Saqué mi radio con manos temblorosas. Control, necesito que envíen al supervisor de turno inmediatamente. Tenemos una situación que requiere verificación urgente. La voz del operador sonó preocupada. ¿Está en peligro, Salazar? ¿Necesita que llamemos a las autoridades? Dudé por un momento. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una réplica de piedra estaba brillando y vibrando? No hay peligro inmediato, pero necesito que alguien venga a verificar lo que estoy observando. La temperatura en la sala principal ha caído a 11 grados sin explicación y hay anomalías visuales en la pieza central. Mientras esperaba respuesta, recorrí la sala con mi linterna, documentando mentalmente cada detalle. Las marcas en el piso que había visto antes ahora parecían más pronunciadas, más definidas. Y había más, muchas más. Era como si algo invisible estuviera trazando patrones en el mármol,
patrones que convergían en círculos concéntricos alrededor del calendario. Tomé mi teléfono personal y comencé a fotografiar todo: las marcas, el termómetro mostrando 11 grados, el brillo sutil del calendario. Necesitaba documentación física de lo que estaba ocurriendo. La radio crepitó nuevamente. Salazar, el supervisor Ramírez está de camino. Llegará en aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, mantenga distancia de cualquier anomalía y no toque nada. Estamos monitoreando todas las cámaras desde aquí. 20 minutos. Me pareció una eternidad. Entonces, escuché el sonido nuevamente. Pero esta vez no era un roce distante y ambiguo. Era un sonido claro, inconfundible, como piedra pesada deslizándose sobre mármol pulido. Venía de mi izquierda, de la fila de pedestales que sostenían las máscaras ceremoniales. Dirigí mi linterna hacia allí y lo que vi hizo que el aire se atascara en mi garganta. Una de las máscaras, una pieza olmeca de basalto negro que representaba a un jaguar estilizado, se estaba moviendo. No cayéndose, no deslizándose por gravedad, se estaba moviendo deliberadamente, girando sobre su pedestal como si manos invisibles la estuvieran rotando. El movimiento era lento, milimétrico, pero absolutamente real. Podía ver el cambio de posición, la orientación de la máscara cambiando gradualmente, de mirar hacia el frente de la sala a mirar hacia el calendario solar. Mi entrenamiento profesional luchaba contra el instinto primitivo de huir. Me obligué a mantenerme en mi lugar, observando, documentando mentalmente cada detalle. La máscara completó su rotación de 90 grados y se detuvo, ahora mirando directamente hacia el calendario. El cristal protector que la cubría no se había movido. La máscara había girado dentro de la vitrina sellada. Eso era físicamente imposible. Entonces comenzó a ocurrir en otras piezas. En el pedestal adyacente, una figura de guerrero tallada en piedra volcánica se inclinó ligeramente, como si se doblara en una reverencia. El movimiento fue pequeño, quizás 5 grados de inclinación, pero visible. Luego otra pieza, una vasija ceremonial, giró sobre su base, y otra más, una tras otra. Las piezas en los pedestales comenzaron a orientarse hacia el calendario solar en el centro de la sala. Mi mano encontró el radio casi por instinto. Control, necesito que llamen a las autoridades ahora y que envíen al supervisor inmediatamente. Las piezas se están moviendo. Repito, las piezas están moviéndose por sí solas. Hubo un silencio largo en el radio. Luego, Salazar. Las cámaras no muestran movimiento. Las piezas aparecen estáticas en los monitores. ¿Estás seguro de lo que está viendo? Eso me golpeó como un jarro de agua fría. Las cámaras no lo estaban captando, pero yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Afirmativo, observo movimiento directo, documentando con mi teléfono personal. Levanté mi teléfono y comencé a grabar video, enfocando cada pieza que se movía. A través de la pantalla del teléfono podía ver el movimiento claramente. Si las cámaras del museo no lo captaban, era un problema de los sistemas del museo, no de mi percepción. El brillo del calendario solar se intensificó. Ya no era un fulgor sutil, sino una luminiscencia azul verdosa definitiva que emanaba de los surcos y relieves tallados en la piedra. La vibración que había sentido antes ahora era perceptible en todo mi cuerpo, una frecuencia baja que resonaba en mis huesos. El aire de la sala se volvió más denso, más pesado, como si la presión atmosférica estuviera cambiando. Y entonces, en el silencio absoluto de la madrugada, escuché algo que no tiene explicación racional, un sonido que venía del calendario mismo, un sonido que solo puedo describir como un canto. No era música en el sentido convencional, sino un patrón de tonos bajos y resonantes que parecían emanar de la piedra vibrante. Era hipnótico y profundamente perturbador al mismo tiempo. El sonido aumentaba y disminuía en ondas, sincronizado con las pulsaciones del brillo de la piedra. Todas las piezas en la sala ahora estaban orientadas hacia el calendario. 40 artefactos antiguos, cada uno moviéndose independientemente dentro de sus vitrinas selladas, todos apuntando hacia el centro. Y el calendario brillaba cada vez más intensamente.
su luminiscencia azul verdosa, proyectando sombras extrañas y alargadas por toda la sala. Las sombras se movían independientemente de sus objetos, ondulando y retorciéndose como si tuvieran vida propia. El termómetro digital ahora marcaba 7 grados centígrados. Mi aliento formaba nubes densas en el aire gélido. Pero no era solo el frío físico lo que me hacía temblar. Era el peso de estar presenciando algo que no debería ser posible, algo que violaba todas las leyes naturales que conocía. Escuché pasos apresurados viniendo por la escalera. Momentos después, Daniel Ramírez, el supervisor de seguridad, entró a la sala con su propia linterna encendida. Era un hombre de 48 años, con 25 años de experiencia en seguridad de museos e instituciones culturales. Se detuvo en el umbral, observando la escena frente a él. «Dios mío», susurró. «¿Qué está pasando aquí?» «No lo sé», respondí, mi voz tensa. Las piezas se movieron, todas se orientaron hacia el calendario. «¿Y eso?» Señalé hacia el calendario brillante. «Eso está emitiendo luz propia. No es reflejo. Y hay un sonido, ¿lo escuchas?» Ramírez se adentró en la sala cautelosamente, sus ojos moviéndose de una pieza a otra. «La temperatura», dijo, verificando el termómetro. «Esto no es posible. El sistema de climatización no puede fallar así de repente». Se acercó a uno de los pedestales, examinando una de las máscaras que se había movido. «Virgen Santa», murmuró. «Esta pieza estaba mirando al frente esta mañana cuando hice la inspección. Yo mismo verifiqué su posición. Ahora está girada». «Todas lo están», dije, «todas mirando hacia el centro. Y ocurrió hace menos de 10 minutos mientras yo observaba. Se movieron, Ramírez, se movieron solas». Ramírez sacó su propio teléfono y comenzó a fotografiar. Su entrenamiento profesional, como el mío, estaba luchando por mantener el control sobre el miedo instintivo. «Vamos a documentar todo», dijo con voz controlada. «Fotos de cada pieza, de las marcas en el piso, del termómetro, y vamos a llamar al director del museo. Esto está completamente fuera de protocolo, pero necesitamos autoridad superior aquí». Mientras Ramírez hacía las llamadas necesarias, yo mantuve mi atención en el calendario. El brillo comenzó a disminuir gradualmente, las pulsaciones del canto de piedra volviéndose más lentas, más espaciadas. Era como si lo que sea que había despertado estuviera regresando a su estado de reposo. En el transcurso de 5 minutos, la luminiscencia se desvaneció completamente, dejando solo la piedra mate e inerte bajo el foco del techo. La vibración cesó. El sonido se extinguió. La temperatura, según el termómetro, comenzó a subir lentamente, pero las piezas permanecieron en sus nuevas posiciones. 40 artefactos que habían sido reorientados durante esos minutos imposibles. La evidencia física era innegable. Ramírez terminó sus llamadas. «El director Vargas viene en camino. También está llamando a un equipo técnico de emergencia para revisar todos los sistemas». Y dudó. «También va a contactar al Instituto Nacional de Antropología. Si hay algo en estas piezas que no conocemos, algo en su composición o historia, necesitamos saberlo». Pasamos la siguiente hora documentando meticulosamente cada detalle de la sala. Las marcas en el piso, que ahora eran claramente visibles bajo nuestras linternas. Las nuevas posiciones de cada pieza, las fotografías y videos que habíamos capturado. La caída y recuperación de temperatura. Todo fue registrado con precisión profesional, aunque ambos sabíamos que estábamos documentando algo que desafiaría cualquier explicación convencional. A las 4:30 de la madrugada, llegó el director Vargas junto con 2 técnicos del sistema de seguridad y climatización. Marcos Vargas era un hombre de 55 años, antropólogo de formación y administrador del museo por 15 años. Había visto de todo en su carrera: intentos de robo, accidentes con piezas valiosas, problemas técnicos complejos. Pero lo que le mostramos esa madrugada lo dejó visiblemente perturbado. Los técnicos realizaron análisis exhaustivos. El sistema de climatización había funcionado perfectamente durante toda la noche, sin fallas registradas en ningún sensor. La caída de temperatura que el termómetro digital había mostrado no estaba registrada en el sistema central.
Era como si solo el termómetro de la sala hubiera detectado el cambio, mientras el sistema principal mantenía que la temperatura nunca había variado de 18 grados. El sistema eléctrico también mostraba funcionamiento normal, sin fluctuaciones que explicaran el parpadeo del foco o el brillo del calendario. Las grabaciones de las cámaras de seguridad presentaban el problema más inquietante. Durante el periodo exacto en que Ramírez y yo habíamos presenciado los movimientos y fenómenos, las cámaras mostraban interferencia intermitente. No estática completa como antes, sino distorsión de imagen, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. En los momentos en que la imagen era clara, las piezas aparecían estáticas, sin movimiento. Pero nuestras fotografías y videos con teléfonos personales mostraban claramente las posiciones cambiadas de los artefactos. «Esto no tiene sentido», dijo uno de los técnicos, un hombre joven llamado Felipe. «Las cámaras del museo son de alta calidad, con múltiples protecciones contra interferencia. No hay fuente electromagnética conocida que pueda causar este tipo de distorsión selectiva sin afectar también los dispositivos móviles». Y sin embargo, sus teléfonos capturaron todo claramente mientras nuestras cámaras fallaban. El director Vargas examinó personalmente cada pieza reorientada. «Estas posiciones están documentadas en nuestros registros fotográficos», explicó. «Cada artefacto tiene una posición específica determinada por museografía. Estas máscaras y figuras definitivamente han sido movidas. La pregunta es ¿cómo? Las vitrinas están selladas, con cerraduras de seguridad. No hay señales de que hayan sido abiertas, y sin embargo, se movieron dentro de las vitrinas cerradas y completé. Lo vimos. Ambos lo vimos». Vargas me miró con una expresión que mezclaba escepticismo profesional con preocupación genuina. «Víctor, entiendo que lo que experimentaron fue perturbador, pero necesito considerar todas las explicaciones posibles. ¿Existe alguna posibilidad de que las piezas ya estuvieran en estas posiciones y ustedes simplemente no lo notaran en inspecciones previas?» Ramírez negó con la cabeza firmemente. «Director, yo personalmente inspeccioné esta sala ayer durante el día. Fotografié cada sección como parte de la documentación trimestral. Puedo mostrarle las fotos. Las piezas definitivamente estaban en orientaciones diferentes». Hubo un silencio largo mientras Vargas procesaba esta información. Finalmente dijo: «Voy a llamar al Instituto Nacional de Antropología y al Departamento de Arqueología de la Universidad. Necesitamos que expertos examinen estas piezas, específicamente el calendario solar. Si hay algo en su composición, alguna propiedad que no conocemos». Se detuvo claramente incómodo con la dirección que tomaban sus pensamientos. «Necesitamos respuestas basadas en ciencia». A las 6 de la mañana, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas altas de la sala, un equipo de 3 especialistas llegó al museo. Eran arqueólogos y conservadores del Instituto Nacional de Antropología. Trajeron equipamiento especializado: medidores de radiación, detectores de campos magnéticos, cámaras térmicas y otros instrumentos que yo no reconocí. Pasaron 2 horas examinando el calendario solar y las piezas que se habían movido. Lo que encontraron fue perturbador en su ambigüedad. El calendario solar, la réplica que había sido creada con materiales modernos hace 2 décadas, mostraba señales de actividad piezoeléctrica residual, según explicó una de las especialistas, la doctora Patricia Solís. La piezoelectricidad es cuando ciertos materiales generan carga eléctrica en respuesta a presión mecánica, explicó. Algunos tipos de piedra pueden exhibir este efecto en grado muy leve, pero lo que estamos detectando aquí es varios órdenes de magnitud más alto de lo que sería natural para los materiales de esta réplica. ¿Qué significa eso?, preguntó Vargas. Significa que la piedra parece haber sido sometida a algún tipo de excitación energética. No sabemos de dónde vino esa energía ni por qué se disipó, pero hay evidencia de que algo ocurrió. La doctora Solís pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. También hay algo más. El patrón de la actividad piezoeléctrica no es aleatorio. Está concentrado en los símbolos y glifos tallados en la superficie del calendario.
Es como si los surcos y relieves actuaran como circuitos. Uno de los otros especialistas, un hombre mayor llamado Miguel Ortega, agregó: hemos documentado casos similares antes, aunque nunca tan pronunciados. Hay reportes históricos de ciertas piezas arqueológicas mesoamericanas que supuestamente exhibían propiedades inusuales. Siempre asumimos que eran superstición o exageración. Pero si estas mediciones son correctas... Se detuvo, claramente reacio a completar el pensamiento. Si son correctas, ¿qué? Presioné. Ortega me miró directamente. Si son correctas, significa que los antiguos creadores de estas piezas entendían propiedades de los materiales que nosotros apenas estamos comenzando a comprender. O, pausó otra vez, o significa que hay algo sobre estas representaciones, estos símbolos y patrones, que interactúa con fuerzas que aún no hemos identificado científicamente. El equipo recomendó que el calendario solar fuera retirado de exhibición temporalmente para estudios más extensos. También sugirieron que las otras piezas que se habían movido fueran examinadas individualmente. El director Vargas accedió inmediatamente. Para las 7:30 de la mañana el museo permaneció cerrado al público con un aviso de mantenimiento de emergencia. Mi turno terminó oficialmente a las 7, pero permanecí allí hasta las 9, ayudando con la documentación y respondiendo preguntas de los especialistas. Cuando finalmente salí del edificio hacia la brillante luz de la mañana, me sentía completamente agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Había pasado una noche presenciando algo que no debería existir, algo que cuestionaba no solo mi comprensión del mundo, sino la base misma de lo que consideraba posible. Durante los siguientes 3 días, intenté procesar lo ocurrido. El museo permaneció cerrado mientras los especialistas realizaban sus estudios. Ramírez y yo fuimos entrevistados separadamente por psicólogos institucionales. Procedimiento estándar después de eventos traumáticos, según nos explicaron. Ambos mantuvimos nuestros testimonios consistentes porque ambos habíamos visto exactamente lo mismo. Eso nos brindó cierta validación mutua, pero también significaba que no podíamos descartar lo ocurrido como alucinación individual. El 4.º día recibí una llamada del director Vargas. Me pidió que me reuniera con él en su oficina. Cuando llegué encontré no solo a Vargas, sino también a la doctora Solís del Instituto Nacional de Antropología y a Mauricio Delgado, el guardia del turno vespertino que había estado de servicio la noche anterior a mi experiencia. Víctor, comenzó Vargas con voz seria, hay algo que necesitas saber. Mauricio vino a verme esta mañana con información importante. Miró al otro guardia, quien parecía profundamente incómodo. Mauricio, cuéntale lo que me dijiste. Delgado respiró profundo antes de hablar. La noche anterior a lo que tú viviste, yo también experimenté algo extraño en la sala principal. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un zumbido proveniente del área del calendario. Fui a investigar y vi que las luces de la sala estaban parpadeando. También sentí que la temperatura había bajado, aunque no verifiqué el termómetro. Me pareció raro, pero pensé que era un problema eléctrico menor. No lo reporté porque en ese momento no vi nada más irregular y las luces se estabilizaron después de unos minutos. Pero después de escuchar lo que ustedes vivieron, creo que fue el comienzo de algo, como un preludio. La doctora Solís intervino. Hemos revisado los registros del museo de los últimos 6 meses. Hay 3 reportes previos de guardias nocturnos mencionando sonidos inusuales o temperatura fría en la sala principal, siempre entre las 2 y 4 de la madrugada. Nunca fueron investigados a fondo porque se asumieron como problemas técnicos menores, pero ahora con lo que sabemos, se detuvo, reorganizando sus pensamientos. Víctor, Daniel, lo que ustedes presenciaron parece ser el punto culminante de una serie de eventos que han estado escalando durante meses, posiblemente más tiempo. ¿Escalando hacia qué?, pregunté. No lo sabemos, admitió Vargas. Y esa es la parte más inquietante. Hemos examinado el calendario exhaustivamente. Químicamente, físicamente, es exactamente lo que debería ser. Una réplica moderna hecha de compuesto de piedra y resina.
No hay nada en su composición que explique actividad piezoeléctrica significativa. Sin embargo, la exhibió. Las mediciones lo confirman. La doctora Solís agregó: hay una teoría que estamos considerando, aunque suena a pseudociencia incluso al decirla en voz alta. Algunas culturas antiguas creían que ciertos patrones, ciertos símbolos geométricos y matemáticos podían actuar como antenas o resonadores para energías que no comprendemos. El calendario azteca es uno de los diagramas más complejos y matemáticamente precisos de la antigüedad mesoamericana. Cada símbolo, cada proporción, fue calculada con exactitud astronómica. Si existe alguna verdad en esas creencias antiguas, si esos patrones pueden de alguna forma interactuar con campos de energía que aún no hemos medido científicamente. Se encogió de hombros, claramente incómoda con la dirección especulativa de sus palabras. Lo que estás diciendo, dije lentamente, es que el calendario podría estar activándose como algún tipo de dispositivo. No lo sé, respondió honestamente. Pero sí sé que lo que ustedes presenciaron fue real. Las mediciones lo confirman, las fotografías lo documentan, y los reportes previos sugieren un patrón. Eso es suficiente para tomar esto seriamente, sin importar cuán imposible suene. Vargas me miró directamente. Víctor, entiendo si esto ha sido demasiado. Nadie esperaría que continuaras trabajando aquí después de lo que viviste, pero necesito preguntarte, ¿estarías dispuesto a mantener tu posición mientras trabajamos para comprender esto? Con observación adicional, con equipo de monitoreo científico instalado, con protocolos específicos para documentar cualquier anomalía futura. Tu experiencia y tu conocimiento del edificio son invaluables. La oferta pendía en el aire. Podía irme con mi dignidad intacta, con la comprensión de todos de por qué no quería volver, o podía quedarme y potencialmente enfrentar más noches de fenómenos imposibles. Pensé en ello durante largo rato antes de responder. Necesito tiempo para decidir, dije finalmente. Dame una semana. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. No podía dormir sin ver el brillo azul verdoso del calendario en mi mente. No podía cerrar los ojos sin escuchar ese canto de piedra. Mi esposa notó mi angustia, y aunque intenté explicarle lo ocurrido, las palabras no podían capturar la profundidad de la experiencia. ¿Cómo transmites a alguien que has presenciado algo que destruye la frontera entre lo posible y lo imposible? Durante esa semana, también investigué por mi cuenta. Busqué en Internet reportes de fenómenos similares en otros museos, otros sitios arqueológicos. Encontré más de lo que esperaba. Había testimonios dispersos, generalmente desestimados como superstición o imaginación, de guardias, arqueólogos y trabajadores que habían experimentado cosas inexplicables cerca de artefactos antiguos. La mayoría eran vagos, fáciles de descartar, pero algunos eran inquietantemente específicos, describiendo movimientos, luces, sonidos, exactamente como lo que yo había vivido. También encontré estudios académicos marginales sobre propiedades acústicas y electromagnéticas de estructuras antiguas. Había investigadores serios, con credenciales reales, estudiando cómo ciertos diseños arquitectónicos antiguos podían amplificar o generar frecuencias específicas de sonido, cómo ciertos patrones geométricos aparecían repetidamente en culturas separadas por océanos y milenios. No eran pruebas de nada supernatural, pero sugerían que los antiguos sabían cosas que nosotros hemos olvidado o aún no redescubrimos. Al final de la semana, tomé mi decisión. Llamé al director Vargas y le informé que renunciaba a mi posición. No fue una decisión fácil. Había dedicado 12 años de mi vida a ese trabajo, había encontrado propósito y estabilidad allí. Pero lo que había experimentado había cambiado algo fundamental en mí. Ya no podía caminar por esos pasillos oscuros, observar esas piezas antiguas, sin sentir una aprensión profunda. Las certezas que me habían permitido funcionar en ese ambiente, la confianza en que las cosas inanimadas permanecen inanimadas, en que las leyes naturales son constantes e inviolables, estaban destruidas. Vargas aceptó mi renuncia con comprensión.
Me dijo que Ramírez también había decidido tomar licencia temporal. El museo contrataría guardias nuevos, personas sin el peso de lo que nosotros habíamos presenciado. Me ofreció una recomendación excelente y me agradeció por mis años de servicio profesional. Nuestro último apretón de manos fue solemne. Han pasado 4 meses desde aquella madrugada. He encontrado trabajo en seguridad para una compañía de comercio. Un ambiente completamente mundano y predecible. Trabajo en oficinas con luz brillante y gente constante alrededor. Ya no hago rondas solitarias por edificios silenciosos llenos de artefactos de civilizaciones muertas. Debería sentirme mejor, más seguro. Y en cierto modo lo hago, pero las preguntas permanecen. ¿Qué fue exactamente lo que presencié esa noche? ¿Era algún fenómeno natural que la ciencia aún no comprende? ¿Alguna propiedad de materiales y patrones que estamos apenas comenzando a descubrir? ¿O era algo más? ¿Algo que nuestro marco científico completo no puede acomodar? La doctora Solís me contactó hace 2 semanas. Me informó que el calendario solar permanece en almacenamiento, bajo observación continua pero sin incidentes adicionales. Las otras piezas fueron devueltas a exhibición. El museo reabrió sin publicidad sobre lo ocurrido, pero también me contó algo más, algo que mantiene vivas las preguntas en mi mente. En las últimas semanas de estudio intensivo del calendario, descubrieron que los patrones tallados en su superficie, los símbolos y glifos, no son solo representaciones astronómicas. Codifican también frecuencias matemáticas específicas, proporciones que aparecen en física cuántica y teoría de ondas. Los antiguos creadores del calendario original, hace cientos de años, de alguna forma incorporaron conocimientos que no deberían haber poseído. O quizás sí los poseían, y nosotros somos los que hemos perdido ese conocimiento. A veces, en noches muy tranquilas, cuando estoy al borde del sueño, escucho ese canto de piedra de nuevo. No tan fuerte, solo un eco en mi memoria. Y me pregunto, ¿cuántos otros objetos están en museos alrededor del mundo, esperando, resonando sutilmente con frecuencias que no podemos medir? ¿Cuántos guardias nocturnos han presenciado cosas que no reportan por miedo a parecer locos? ¿Cuánto conocimiento antiguo hemos archivado como superstición cuando podría ser ciencia que no comprendemos aún? No tengo respuestas, solo tengo mi experiencia, documentada en fotografías y testimonios corroborados, pero sin explicación satisfactoria. Solo sé que hay más en la realidad de lo que nuestros paradigmas actuales pueden contener, y eso es tanto fascinante como profundamente aterrador. Porque si los objetos inanimados pueden cobrar vida bajo condiciones que no comprendemos, si los patrones antiguos pueden resonar con energías que no hemos medido, entonces, ¿qué más es posible? ¿Qué otras imposibilidades esperan ser reveladas? Sigo pensando en esa sala silenciosa a las 3 de la madrugada, el calendario brillando con luz propia, las 40 piezas girándose para mirarlo como si estuvieran respondiendo a un llamado. Y me pregunto, ¿fue un evento único? ¿Una confluencia rara de condiciones que nunca se repetirá? ¿O fue simplemente la primera vez que alguien estuvo allí para presenciarlo? Quizás ocurre todas las noches a esa hora exacta, cuando nadie está mirando. Quizás en este momento, en museos oscuros alrededor del mundo, piedras antiguas están brillando y moviéndose, ejecutando rituales silenciosos que solo ellas comprenden. Esa es la imagen que me persigue más que cualquier otra. La idea de que lo que presencié no fue una anomalía, sino una ventana a una realidad que existe constantemente, justo más allá de nuestra percepción normal. Una realidad donde los objetos que consideramos inertes están vivos de formas que no comprendemos, donde el conocimiento antiguo codificado en piedra y símbolo aún funciona, aún resuena, aún espera. No sé si eso me hace sentir maravillado o aterrado. Probablemente ambos. Lo que sí sé es que nunca volveré a mirar un museo de la misma manera. Nunca volveré a asumir que lo que está en una vitrina es solo un objeto inerte del pasado. Porque ahora sé, con certeza absoluta, que algunos objetos llevan algo más que historia. Llevan presencia, y esa presencia puede despertar.
si esta experiencia te ha impactado tanto como a mí vivirla. Te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inquietantes e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación racional. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has trabajado en museos o lugares históricos y has experimentado algo similar? ¿Crees que los objetos antiguos pueden retener algún tipo de energía o presencia? Leo todos sus comentarios y me interesa mucho conocer sus experiencias. A veces las respuestas a lo inexplicable vienen de las experiencias colectivas de personas como tú. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a seguir explorando los límites de lo posible.